Buenas noches, profesor. Hoy día mi grupo, que está conformado por Cáceres Espino, Bellido Benavente, Mese Pérez, Quiscahuilca. Hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que es el montaje y desmontaje de los rodamientos. A continuación, yo les voy a hablar sobre lo que es el montaje por baño de aceite. Como podemos ver en las dos imágenes, este consiste en lo que es prácticamente bañarlo por completo al rodamiento para hacer que se dilate su aro interior y así se expanda, ¿no? Y que pueda pasar por el eje. Bueno, a continuación, el montaje por este método de aceite es usado generalmente para el montaje de rodamientos que son grandes. Los rodamientos no deben calentarse también a lo que son a más de 120 grados centígrados. Su procedimiento, ¿cómo se hace este procedimiento de montaje? Lo primero que se debe hacer es, más que todo, ver que el aceite esté limpio, utilizar un aceite limpio y un recipiente limpio donde colocar el rodamiento para poder hacer el proceso. Segundo, tenemos que colocar el rodamiento en el recipiente sin que se apoye en el fondo. Como podemos ver acá en la imagen, el rodamiento no choca la base del recipiente. Tiene acá dos soportes que lo aíslan prácticamente del fondo. Tercero, colocamos lo que es el aceite limpio y este tiene que estar hasta que cubra totalmente el rodamiento, como podemos ver. Y tercero, como último paso, ¿no? Es esperar a que llegue a una temperatura adecuada de aproximadamente 170, lo que es el aceite, y sacar ahí lo que es el rodamiento. Y para sacar el rodamiento nos ayudamos con ayuda de unas cuerdas de acero para levantarlo y montar al equipo, como podemos ver acá. Acá, por ejemplo, en esta imagen podemos ver lo que es, ¿no?, la medición del diámetro interno. Esto lo hacemos con ayuda de un micrómetro de interiores para verificar que el proceso se ha hecho correctamente, ¿no?, ya que se dilata y el aro interior es lo que se expande. Y acá vemos, ¿no?, lo que es el montaje de rodamientos, ya adecuadamente. Para esto es necesario usar lo que es, ¿no?, equipos adecuados, como lo que son guantes y EPPs, ¿no? Más que todo para la protección del calor del aceite. Eh, Ahora les voy a hablar sobre lo que es el desmontaje por aros de calentamiento. Este método, como podemos ver ahí, se encarga de la extracción de lo que es del aro interior, ¿no? Lo que es el rodamiento. Estos aros generalmente son de aluminio. Y como podemos ver, ¿no?, los aros de calentamiento son, como le dije, de aluminio. Están diseñados para el desmontaje de aros interiores de rodamientos cilíndricos pequeños. Estos tienen, como se dice, ya una medida estándar, vienen prácticamente fabricados de fábrica para esos rodamientos específicos. Su procedimiento es colocar el aro en una placa de calentamiento con una temperatura alrededor de los 280 grados Celsius. Después es colocar el aro calentado en el interior del rodamiento, en el interior del interior del rodamiento. Y después se hace un ajuste, ¿no? Lo ajustamos firmemente para que el calor se transfiera al aro interno del rodamiento y así poder desmontarlo sin que sufra ningún daño, ¿no?, el aro interior. Acá, como podemos ver, colocamos el aro de aluminio. Acá está nuestro aro interior del rodamiento y acá vemos lo que es la extracción de este mismo, ¿no? Y como podemos ver, ¿no?, en esta imagen, esta pieza se ha calentado, por eso está de este color. Y bueno, eso sería todo ahí. Después tenemos lo que es el desmontaje por extractores de interiores. Este es, como se dice, un método similar al de exteriores, solo que este lo hace entre el aro interior y el aro interior del rodamiento, como podemos ver acá en esta imagen. Y este es generalmente para un rodamiento rígido de bolas. El extractor de aros internos es usado en aplicaciones donde donde no se puede acceder a la parte externa del rodamiento, generalmente, como le dije, que son rígidos de bolas. El extractor sirve para tanto soportes ciegos como para aplicaciones con ejes. El procedimiento: se coloca las puntas, que serían estas, como se dice, estas garras, en los caminos de rodadura del exterior e interior, como podemos ver acá. Puedes girar con una ayuda de una llave para extraer el rodamiento. Una llave, ¿no?, para hacer la extracción. Es parecido al método
extractor de exteriores. Una recomendación acá es que no se debe utilizar el rodamiento si se aplica este método de desmontaje. Acá como podemos ver, acá se está colocando lo que es el extractor de interiores. Acá se hace ya la extracción, como podemos ver acá. Está extrayéndolo. Y acá vemos una vista donde está ubicado el rodamiento, donde no puede llegar lo que es un extractor, digamos, por aros, por exteriores, digamos, otros métodos, ¿no? También no pueden llegar. Por eso se usa. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Buenas, el día de hoy voy a exponer el calentamiento de rodamientos para el montaje eh, utilizando un método del horno por inducción. A menudo se suelen usar hornos y placas de calentamiento para calentar lotes de rodamientos pequeños y esta técnica es aceptable. Sin embargo, para rodamientos más grandes el uso de estos hornos y placas de calentamiento normalmente es bastante ineficaz. Lleva mucho tiempo y puede suponer un peligro de manipulación significativo para el operario. Como pueden ver en la pantalla, este es un horno que transmite aire caliente en el cual el rodamiento se calienta, ¿no? Hay hornos eh, en los cuales se puede poner más de un rodamiento, pero no se puede, como bien dije, poner rodamientos de gran magnitud. Ahora les voy a hablar de la extracción de rodamientos por golpes alternativos. El extractor se sitúa sobre la parte interna del rodamiento, se expande y por golpes sucesivos de vaivén se va extrayendo el rodamiento. Para ello tenemos dos tipos de dos kits. Uno que es para diámetros pequeños, que es la serie TMIC, y la serie TMIP, que es para diámetros pequeños, regulares y grandes, ¿no? De 7 a 28 milímetros, de 30 a 60 milímetros y el otro que es de 7 a 60 milímetros, ¿no? Y en cambio la serie TMIC, que es de 7 a 28 milímetros, como pueden ver, ¿no? Em, kits en la serie TMIP tienen, como pueden ver, un muelle y con eso se hace es un muelle que se puede ajustar. Y en el TMIC es un diseño ideal para usar aplicaciones con un espacio de agarre estrecho detrás del rodamiento. O sea, pasando el rodamiento hay un espacio bien pequeño, bien holgado y es por eso que se utiliza este cabezal, ¿no? Como se podría decir. Podemos ver la serie TMIP. El paso uno, como pueden ver, ingresa el extractor. En el paso 2 se expande. En el paso 3 ¿cómo se llama? Se pone en posición para proceder a hacer el vaivén, ¿no? Para retirar el rodamiento. Esta es su designación, su diámetro, sus dimensiones del maletín, el porte del ancho, el peso, ¿no? Especificaciones técnicas. Dimensiones del extractor. Como bien dije, en el extractor hay cabezales que para diferentes anchos, para diferentes espacios detrás del rodamiento y para diferente profundidad del soporte. La serie TMIC, como podemos ver, de esta manera acá tenemos los datos para nosotros poder elegirnos de acuerdo al rodamiento. Tenemos las medidas. Este catálogo es para utilizarlo cuando vamos a tratar de eh, retirar un rodamiento específico, ¿no? Como bien dije, son eh, tienen cabezales, ¿no? Tienen distintos cabezales, los cuales se ajustan, como ven en el paso 4. Bueno, para llegar a los pasos, y hay tipos también. Hay tipos, por ejemplo, acá hay de bolas, acá hay de bolas de 2 hileras, etcétera, ¿no? Y como pueden ver aquí, se utiliza primero antes de hacer el catálogo, ¿no? Se selecciona
Después se posiciona la parte el cabezal. Después se ingresa, ¿no? Después se ajusta, como bien dije, se coloca el mango, el contractor y se empieza a hacer el vaivén, ¿no? Gracias. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que es montaje y desmontaje de rodamientos. En lo que es montaje, montaje de rodamientos manualmente, y lo que es en desmontaje, lo que es por punzón metálico y martillo. En montaje, vamos a hablar sobre los rodamientos de rodillos a rótula. Son rodamientos que constan de dos hileras de bolas aseguradas y separadas del lado inferior mediante una jaula, de los cuales existen dos tipos: los que son los que tienen un agujero paralelo y los que tienen un agujero cónico. Bueno, los que tienen un agujero paralelo, se puede decir que para desmontar se usa el mismo procedimiento que es el de rodamientos rígidos de bolas con agujero paralelo. Y en lo que es en el montaje, SKF nos asegura usar un kit de llave de tuerca. Y el procedimiento sería asegurarnos que el área de trabajo esté totalmente limpio, utilizar el aceite ligero en superficies de contacto con el rodamiento, no retirar el rodamiento de su embalaje hasta que todo esté listo para poder montarlo. En lo que es el desmontaje por punzón metálico y martillo, podemos decir que en caso de necesidad puedan desmontarse rodamientos pequeños con ayuda de un punzón metálico y un martillo. Los golpes deben repartirse a lo largo de toda la periferia. El desmontaje se facilita mucho si al proyectar la construcción se toman las medidas necesarias para poder aplicar la herramienta de desmontaje directamente sobre el aro fijo. Y por último, para desmontar el rodamiento se usa el punzón y el martillo de goma, y también es colocando el punzón y un pedazo de acero para poder desmontar, ya que tiene un seguro y el rodamiento. Eso sería todo, gracias. Buenas noches, soy Andrea Quisca y hoy les voy a exponer sobre el montaje de rodamientos por inducción. Para empezar vamos a hablar sobre los calentadores de inducción. Y para esto debemos saber que el 16% de las fallas prematuras de los rodamientos se deben al uso de métodos de montaje incorrectos. También, por un mal montaje se puede perder hasta un 40% de la vida útil de los rodamientos. Como todos sabemos, existen tipos de técnicas de rodamientos. Las mecánicas, que se dan por golpes en rodamientos, y esto se da en frío. Las hidráulicas, las de calor, por calor, que estas son por baños de aceite, que en realidad son peligrosos y no se puede controlar la temperatura, y aparte que es lento y sucio. Por llama directa, que esto solo lo hacen los buenos técnicos o los técnicos con experiencia, y usan un soplete por medio para hacer el calentamiento del rodamiento. En realidad, en esta técnica no se puede controlar la temperatura. Mediante hornos es un método controlado, pero tarda mucho tiempo durante el calentamiento. Y por eso es que tampoco no es muy recomendado. Y para todo esto, la técnica más recomendada sería la de calentamiento por inducción, que es de la que voy a hablar el día de hoy. Para esto tenemos que tener parámetros para seleccionar este método. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta la dimensión y el peso. En función a eso se selecciona uno u otro tamaño, como vemos en esta tabla. En realidad nos vamos a basar en las tablas de SKF y en las máquinas, en los calentadores de SKF. Bueno, vamos a hablar sobre el Twin 15, que este es el calentador más pequeño que existe en SKF y que tiene características básicas
que su calentamiento de rodamientos son de rodamientos hasta 20 kilogramos. Los diámetros del aro interior mínimo debe ser 20 milímetros y el diámetro exterior máximo debe ser de 320 milímetros. Como verán, este equipo se parece mucho a las cocinas por inducción que tenemos en casa y trabaja de la siguiente manera. Se activan las bobinas de calentamiento en función al tamaño del rodamiento. O sea, esto quiere decir que si el rodamiento es pequeño, solo se activan las bobinas de esa parte. Y si el rodamiento es grande, se activan todas las bobinas. Lo bueno de este equipo es que te da un calentamiento homogéneo. Y esto es muy crítico porque en otros equipos no se da, pero en este sí se da el calentamiento homogéneo del aro interior con el aro exterior. Ahora vamos a hablar específicamente de un rodamiento rígido de bolas del 6214, que es 70 milímetros. Es aproximadamente, se podría decir, un poquito más pequeño que este rodamiento que vemos aquí en la imagen. Este es un rodamiento abierto. Se coloca la sonda. La sonda es esta. Como verán, es como un cablecito. Esa es la sonda. Se coloca la sonda en el aro interior a 110 grados porque el rodamiento es abierto. Pero, ¿qué pasa si quisiéramos calentar esto a 160 grados? No se podría porque este rodamiento rígido de bolas nos indica que solo llega a 120 o 130 grados centígrados. Entonces, por eso, si quisiéramos calentarlo a 160 no se podría. Y para esto tenemos que nos tenemos que guiar tenemos que preguntar a SKF o a los que hayan hecho pues, los rodamientos. Y si en caso nos excedimos de la temperatura, podríamos ocasionar daños a la estructura o al acero. Se calienta en modo temperatura. Esto quiere decir que o sea, tiene un modo temperatura, que significa que para cuando llega al límite, o sea, si le hemos puesto a 120, cuando llega, se para solo. Este diseño de calentador es novedoso porque el nivel de potencia que trabaja asociado al tamaño de rodamiento, que son pequeños y medianos, no magnetiza. Esto quiere decir que si en el ambiente o en el taller hay partículas de metal, no va a magnetizar, o sea, no se van a pegar, o sea, no van a contaminar, no se contamina. Se usan guantes térmicos. Una vez calentado, tenemos que colocarnos los guantes y retirar el rodamiento para así colocarlo en ay, se me olvidó el nombre. En el eje. Bueno, proseguimos. Sacamos el rodamiento y lo presionamos. Al sacar este rodamiento, lo presionamos por 20 segundos en el eje y ya está. Eso es todo. Lo bueno de esta máquina es que es eficiente, limpio y protege el rodamiento para evitar daños prematuros. Ahora, ¿qué pasa con los ustedes me preguntarán, o sea, los rodamientos pequeños? Porque hay unos rodamientos bien pequeñitos. No es recomendado calentarlo en este equipo porque como transfieren mucho calor y son pequeños, entonces, como dije, se transferiría demasiado calor, no se podría. Entonces, ¿qué podríamos con los rodamientos pequeños? Tendríamos que hacerlo mediante un método mecánico, que son a golpes. Todos los calentadores estos, viene con 110 grados centígrados, que es la temperatura recomendada para cualquier tipo de rodamientos. Y bueno, eso es todo. Ahora tenemos otra máquina, otro equipo, que es el TIH. ¿Cómo funciona el TIH? Es muy similar.
Este TIH es para rodamientos más grandes. Se elige el yugo vendría a ser esto, como ven, esto, adecuado, luego se coloca el rodamiento para calentarlo. Ponemos la sonda, al igual que el otro, es como este cablecito, colocamos la sonda de temperatura en el aro interno para calentarlo. O sea, esta sonda va en el aro interno para calentarlo. Encendemos para comenzar a calentar el rodamiento. Cuando suene la alarma, este tiene una alarma. Cuando suena la alarma es que ya llegó, ya se calentó. Lo retiramos el rodamiento. Aquí no lo puedo mostrar. Pero retiramos el rodamiento con guantes de calor y lo colocamos en el eje. Tenemos que esperar un momento porque a medida que el rodamiento se enfría, mejor es el ajuste de interferencia. También existe otro calentador que es este gigante, que es este calentador de inducción extra grande de 1200 kilogramos. Bueno, en conclusión podemos decir que podemos concluir que la técnica recomendada es la de calentadores por inducción, porque es una técnica rápida, eficiente y segura. Bueno, eso es todo. Gracias.